valle más oscuro, no temeré. Hola, hola, bienvenidos a este último podcast de El tema de la hora del profeta Maduro, que creo que para todos los que estamos caminando en este llamado es muy importante recibirla y comprenderla. Entonces vamos a desarrollar esta última parada de la vida de David que nos enseña mucho, y esta parada es Sión. Vamos a hablar de esto, bienvenidos. Renuevas mis fuerzas, me guías por sendas correctas y así das honra a tu nombre. Bueno, aquí también con esta linda canción de Sobredosis Worship, de reconocer y recordar que el Señor es nuestro pastor. Y una palabra de entrada para ti es que si caminas bajo la guía y escuchas la voz del buen pastor, seguramente vas a ir a unos buenos pastos, seguramente se van a abrir puertas donde encuentras descanso y donde encuentras reposo. Esa sí que es una señal de caminar con el Espíritu Santo, saber distinguir su voz y su dirección para entonces poder caminar en libertad, poder caminar en paz, poder caminar santificado, y eso es dedicado a lo que Él habla de ti, a lo que Él te dice, a lo que Él te llama a hacer en tu vida diaria, en tu día a día, para que bajo esa guía tú puedas ser direccionado a esos lugares de buenos pastos y de descanso para tu vida. Bueno, estamos en nuestra última parada aquí del tema. Y bueno, gracias a todos los que me han compartido sus comentarios, lo que ha significado para cada uno de ustedes este tema. Realmente creo que hemos hecho un buen ejercicio donde hemos podido repasar estas 4 paradas en la vida de David, que no solamente tienen que ver con su camino al cumplimiento de su llamado como rey, sino para todos nosotros poder comprender ese rol profético y esa tarea tan importante que David tuvo también en esa expresión como profeta. A veces nosotros lo perdemos de vista, ese rol de David, pero como les dije en el primer podcast, creo que esa es una cosa que deberíamos ver, porque él es el padre de ese mover de adoración, pero también de una revelación muy especial de Dios como Padre, como un Dios guerrero, y además de eso como un Dios y una no más que un Dios, sino como más, y la guía o ese viento a favor que podríamos describir del Espíritu Santo soplando hacia él, obviamente con muchísimas cosas que podemos ver que son buenas, que no son tan buenas, que mejor dicho, una vida llena de muchas cosas, de muchas experiencias que pues obviamente nos enriquecen. Hoy entonces la última parada es Sión. Sión es el lugar donde David llegó a reinar sobre todo Israel, ya completamente, y logra recuperar esa parte. A veces, no sé si has visto todo esto que ha salido nuevo de donde han estado reconstruyendo, no, sino volviendo a sacar a nivel de la tierra que había quedado sumergida en tierra, y habían construido cosas encima de la ciudad de David. Pero ya ha aparecido muchas cosas. Es impresionante todo lo que han reconstruido y todo lo que han logrado recuperar de la ciudad de David. Y eso sí es una señal del final de la segunda venida de Jesús. Esa sí que es una señal que esa Sión volvería a ser construida. Y ya está, bueno, muy avanzada. Eso ya es otro tema, pero es bien interesante. Una vez entonces hemos pasado esta prueba de la fidelidad en lo natural en Belén, después ir a Adulam, que es la cueva donde aprendemos no a escondernos, a aislarnos, a centrar todo en nosotros mismos, porque eso es lo que nos va a llevar a esas cuevas, a esos lugares donde nos refugiamos, y ahí no está el Señor. El Señor es, al contrario, lo opuesto a esa cueva, donde Él quiere que nosotros nos refugiemos, donde Él sea quien nos protege. Una vez entonces seas aprobado en rectitud en la cueva de Adulam, que seas valiente para salir y afrontar las cosas que no deberían estar en tu vida,
y que puedas confrontarlas y poder salir de ese lugar de miedo y de temor al lugar de valentía, de enfrentar las cosas de la mano del Señor, que eso es Adulam. Y Hebrón, que lo hablábamos ayer, que es ser fiel en el pacto con el Señor. Y eso sí que nos responsabiliza, ¿no? Ese tema de cumplir el pacto, de ser dignos de lo que Dios ha puesto sobre nosotros, de honrarlo, de honrar ese don tan impresionante que Él ha puesto en cada una de nuestras vidas. Y qué responsabilidad tenemos, ¿no? Que nuestro día a día, que nuestra vida cotidiana nos llama y nos reta a vivir de acuerdo a ese pacto que hemos hecho con Él. No que seamos perfectos, claro que no, pero sí que seamos gente que no cae en los mismos errores, que no repite esos errores. El profeta Bill Hammond, él decía una cosa sobre el don profético que es bien interesante y creo que vale aquí la pena recordarlo, y es que un error es señal de inmadurez. Repetir ese mismo error es señal de rebeldía, es señal de no querer crecer, es señal de falta de carácter. Cuando tú repites un error en tu vida, cuando tú cometes la misma falla una y otra y otra y otra vez, deberías evaluar qué hay en tu corazón, porque realmente deberías ser completamente sincero contigo mismo y decir tal vez la verdad de la situación, que no estás de pronto queriendo resolverla, primero que todo, o segundo, que hay algo más ahí que te está afectando, que tiene que hacer parte de una decisión de crecer y de madurar. 2 veces el mismo error ya es una señal de alerta en tu vida. La primera, no, porque todos podemos embarrarla, pero que tú caigas y caigas y caigas en el mismo una y otra vez, deberías ir delante del Señor y preguntarle qué es lo que está pasando en tu vida, porque 2 veces no es una buena señal en la palabra. Entonces, ese lugar es Hebrón, un lugar de pacto donde nosotros nos encontramos de una manera muy, muy linda con el Señor, pero de una manera genuina, donde asumimos el llamado, donde asumimos lo que Dios ha dicho sobre nosotros, y en línea con eso que hemos asumido sobre nuestra vida, entonces empezamos a vivir y a caminar de acuerdo a esa manera, en ese pacto con Jesús, en ese pacto con el Señor. Llegamos entonces a Sión, y Sión en 2 de Samuel 5, que es bien interesante ahí como cuenta toda esta historia, 2 de Samuel, porque llega a conquistar a David. Primero, los que estaban ocupando esa tierra le dicen como, no, amigo, ¿cómo vas a pensar que puedes conquistarnos a nosotros si hasta los sordos y los ciegos podrían derrotarte? Imagínate eso. No entrará aquí, aún los ciegos y los cojos los rechazarán, le dijeron. Entonces David conquista esa fortaleza de Sión, que no es todo Jerusalén, sino es una partecita, un bordecito de Jerusalén. Y David, ese fue el primer pedazo para volver a recuperar esa ciudad tan importante para el pueblo de Israel. Pero en ese borde está la ciudad de David y está el templo también, que después ustedes podrán investigar un poquito más de eso. Y David entonces conquistó esa fortaleza y dijo: todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue donde están los cojos y los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Imagínense eso. Pero y ese túnel todavía existe, ese camino de agua todavía existe. Eso es impresionante. Por eso dice: ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa del Señor. Imagínense, o sea, yo pensé que había otra cosa, pero al final es pura rabia de David con lo que le dijeron aquí, de que cualquiera de ellos le iba a derrotar, y entonces de puro desquite él dice: ni cojos ni ciegos entran al templo. Imagínense. Yo no había caído en cuenta de ese detallito, pero bueno, ahí está. Y David entonces habilitó esa fortaleza, se apoderó de ese terreno, de esa tierra, y la llamó Ciudad de David, y edificó David la muralla alrededor de desde el Milo hacia adentro. Y ahí estaba todo el reino de David, se empezó a extender y empezó a crecer, y el pueblo de Israel empezó pues obviamente a ganar terreno para recuperar esa ciudad que finalmente volvió a ser toda de Israel. Por lo menos en ese entonces. Y dice: porque
se engrandecía, mira el versículo 10, David se engrandecía cada vez más porque el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Realmente en un proceso donde estas tres paradas previas formaron cosas en David que lo permitieron llegar a este lugar para realmente ser fiel y gobernar, poder estar en lugares de gobierno. Y es interesante porque tiene que ver con conquistar lugares altos, y ayer estuvo hablando el profeta Chuck Pierce, que él hace siempre una perspectiva a propósito del Rosh Hashanah. Él hace una perspectiva, y a propósito, busquen la transmisión el sábado en la mañana, el pastor Tim de la iglesia de Shreveport va a estar allá, va a ser uno de los conferencistas. Pero en este año una de las cosas interesantes es que es la guerra por los lugares altos. Y si tú te das cuenta, en este momento en el gobierno del mundo hay una carga espiritual altísima. Y creo que es tiempo de volver a desempolvar todos esos temas de recuperar los lugares altos, de ir a hacer guerra espiritual estratégica, de cosas así. Pero esto también creo que nos implica aplicar todas estas cosas y examinarnos y vivir de una manera tremendamente santa, de una manera tremendamente profunda en nuestro pacto con Dios, porque Sión, y para esto de pronto estamos llamados en este año que está entrando en el calendario judío, y es una fidelidad para reinar, para gobernar. El reinar tiene que ver con gobierno, para decretar y para declarar cosas en el ambiente y que asimismo sucedan. Venimos orando por el clima en Colombia, y no sé si has seguido las noticias, pero uno de los tweets de Max Enríquez, que es uno de los que comentan siempre el clima, hace 2 días dice: el clima en Colombia está completamente normalizado. Y eso es lo que venimos orando desde el fenómeno del Niño, donde empezaron los racionamientos. Y si tú miras, agosto fue normal. Lo que pasa es que agosto no llueve y septiembre tampoco, hasta ahora que volvió a llover. Estamos en la normalidad, y nosotros eso es lo que debemos decretar y declarar: el bien del Señor, que las cosas como deben funcionar en la tierra, que la naturaleza responda también a esas cosas. No sé si eso te suena muy extraño, y después lo podemos hablar si quieres, pero hay un comando del Espíritu Santo. Recuerda esto que hemos estado hablando en diferentes momentos, y que hace poco le escuché a un querido hermano que se llama Dot Sheets hablar de este mismo tema, y es de Génesis 1, donde el Espíritu Santo se mueve y aparece el comando de Dios, el comando de creación que trae orden en medio del caos. Y esa fidelidad para reinar tiene que ver con eso. Sion es en donde estás listo para reinar, para gobernar de la mano del Señor, para crear, para co-gobernar con Él, para ser nosotros sus manos y sus pies en todo lo que es en la tierra. Y eso tiene que ver con alcanzar a la gente que está en necesidad, de cubrir las necesidades de los que lo están necesitando, pero también ir a los lugares altos y espirituales y tomarlo. Fieles en lo poco y fieles en lo grande. Eso tiene que ver Sión. Sión entonces también tiene que ver con otra cosa, y no sé si tú te acuerdas. Sión es donde David está reinando, y llega un momento en el que él está en un momento de adoración halal tan impresionante que él empieza a despojarse de sus vestidos de rey y danza con el pueblo, tanto que su esposa lo juzga en ese momento y dice como: oiga, se está humillando, ¿qué le pasa? Y él le dice: si es por causa del Señor, así fuera completamente desnudo, así fuera humillándome completamente, lo haría. ¿Qué quiere decir esto? En Sión, cuando estás en ese lugar, eres libre para reconocer el gobierno de Dios en tu vida. Eres libre para hablar de las bondades de Dios en tu vida. Yo tengo una gran pregunta para muchas personas que caminan con el Señor y que su testimonio no es el testimonio de lo grandioso que Dios hizo en sus vidas, sino de lo malos que eran en el pasado y lo terrible que hacían antes, cuando en realidad debería ser al contrario. Libre para reconocer lo que Dios ha transformado y avergonzarte de tu pasado, de donde Dios te sacó, hablarlo como no diciendo yo era terrible y hacía cosas terribles y sentir orgullo en eso, porque ahí hay una raíz rara, sino que al contrario puedas sentir el espíritu de gracia, el espíritu de adopción que te sacó de esos lugares, y que puedas ser
capaz de reconocer y ser libre para danzar y para adorar al Rey, despojándote de toda la vergüenza del pasado y despojándote también del orgullo que pueda tener tu posición presente. Uf, eso estuvo bueno. Yo no sé, pero esa me cayó a mí también. Sion es el lugar no solamente de adoración personal, sino donde yo me uno al cuerpo, me uno a la iglesia y adoro con la iglesia, me uno a la voz que se está moviendo en la nación, que se está moviendo en el mundo, de una manera colectiva. Renuncio a la individualidad y renuncio a los celos. En Sion sí que vas a tener que renunciar a esa individualidad y a esos celos, porque ahí es donde eso va a querer venir a decir, no, es que yo soy el que tengo la revelación. Yo, ¿para qué tengo que someterme a otros? David lo hizo. David se sometió, y cuando no se sometió y cuando se salió de eso, la embarró. Los profetas maduros y procesados tienen en alta estima la alabanza y la adoración. Yo te hago esa pregunta a ti. ¿Qué tan importante es el espacio de alabar y de adorar a Dios en tu vida? Si no ocupa el primer lugar en medio de la iglesia, en medio de lo que tú haces, en medio de lo que haces para el Señor, si la alabanza y la adoración no está en el centro, si no es la esencia de todo lo que haces, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, si no está en una de los top 1, 2 de las cosas que tú haces, deberías revisarlo y pedirle al Señor que te regale esa revelación de la importancia de la alabanza y adoración, porque Apocalipsis 19:10 creo, o 10:19, es que siempre me equivoco, 19. Apocalipsis 19:10, vamos a verlo. Ahí sí que nos da una clave de esto, porque es el tema de adoración a Dios. El ángel se aparece delante del profeta y le dice un montón de cosas, pero lo primero que hace es este señor se postra y lo adora, y el ángel le dice, no, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ahí hay una clave para nosotros. En el mover profético, la adoración es esencial. La adoración a Dios, de reconocimiento, de sometimiento, de desviar toda la atención a nosotros. Una práctica muy, muy linda que nosotros siempre hacemos es que en medio de situaciones tan intensas como las que vivimos en sobredosis, con la presencia de Dios tan fuerte, vemos su mover, vemos su amor, sanidades, milagros, cosas impresionantes, y al final de todo eso levantamos las manos y adoramos a Jesús. Adoramos al Señor porque Él es la esencia de todo eso. Adoración y alabanza son la esencia para un profeta maduro. Ya sabes, entonces, estamos pasando vamos a tener que pasar por Belén, por Adulam, por Hebrón, para llegar a nuestro Sion. Y en Sion nuestro orgullo tiene que ser sometido completamente delante del Señor, y nuestro corazón de alabanza y de adoración siempre, siempre estar listos para entregárselos a Él, sin importar en dónde, ni cómo, ni enfrente de quiénes. Te bendigo y espero que esta serie sea algo que apliques. Escúchala una y otra vez, porque creo que aquí hay muchos secretos para nosotros en el llamado que Dios tiene en nuestras vidas. Nos vemos mañana. Chao, chao.